Hola jóvenes, en este nuevo video vamos a seguir trabajando con números aleatorios. Ahora vamos a hacer un programa que nos genere una matriz con números aleatorios. Bueno, nosotros ya sabemos lo que es una matriz, pero vamos a dar un pequeño recordatorio. Nosotros sabemos que una matriz está compuesta por un número de filas y un número de columnas. Por ejemplo, si yo tengo esto, cualquier número, ¿verdad? Esta es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces es una matriz de 3 por 3. Este primer número me representa el número de filas y este segundo número me representa el número de columnas. Y esta es una matriz cuadrada porque tiene igual número de filas que igual número de columnas. Pero también, por ejemplo, podemos tener esta matriz que vemos que es una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces esta es una matriz de 3 por 2. Ahora veamos. Nosotros vamos a hacer este programa que nos genere una matriz, ya sea de cualquier tamaño. Usted le va a indicar el número de filas y usted le va a indicar el número de columnas, y que en cada posición o en cada elemento de la matriz me genere un número aleatorio entre -2 y 6, incluyéndolos a ellos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a C++, vamos a escribir los archivos de encabezado. Numeral include IOString. También el numeral include CST de lib, que es lo que nos permite trabajar también con números aleatorios. También vamos a declarar el numeral include time.h, que ya hemos dicho para qué sirve, y el using namespace std. Aquí empezamos con nuestra función main y abrimos llaves, y ya sabemos que aquí al final va nuestro return 0, que lo podemos escribir desde ya para que no se nos olvide, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a pedirle al usuario que ingrese el número de filas, 2 puntos, y ese dato yo lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar m. Entonces, esa variable la tengo que declarar como entera, ¿verdad? Que es m. También le voy a pedir al usuario que ingrese el número de columnas. Ingrese el número de columnas, 2 puntos, y lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar n. También debo declarar esa variable. Bueno, en programas anteriores de números aleatorios hemos usado el bucle while. Aquí vamos a hacer uso del bucle do while, ¿verdad? Bueno, voy a volver aquí donde tenemos aquí estos ejemplos de matrices, y vamos a ver cuál va a ser como la dinámica de ir programando esta matriz. Veamos. Aquí yo voy a llamar esta fila como fila 0, aquí voy a llamar esta fila como fila 1, y aquí voy a llamar esta fila como fila 2. Estoy trabajando un ejemplo en particular, que es esta matriz de 3 por 3, pero lo mismo que explique para esta matriz va a servir para toda matriz de cualquier tamaño, ¿verdad? Aquí esta es mi columna 0, esta es mi columna 1 y esta es mi columna 2. Yo aquí estoy iniciando con 0. Usted puede iniciar fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3, y va a cambiar un poquito el programa en cuanto a las variables, con qué valor se va a inicializar, ¿verdad? Pero yo lo voy a trabajar así. Fíjese aquí, esta es mi fila 0. Ahora, en la fila 0 existe la columna 0, la columna 1 y la columna 2. Una vez que se llenen estos elementos de esta fila, se pasa a la fila 1 y se genera
la columna 0 de la fila 1, se genera la columna 1 de la fila 1 y se genera la columna 2 de la fila 1. Una vez se llene esta fila, se pasa a la siguiente fila, que es la fila 2, pero viéndolo es la tercera fila, ¿verdad? Pero ¿por qué es la fila 2? Porque aquí comienza con 0, 0, 1 y 2, ¿verdad? Ahora veamos, ¿qué pasa si el usuario dice, bueno, yo quiero que mi número de filas, que le llamo M, sea 3, y mi número de columnas, que le llamo N, sea 2? Bueno, ¿qué significa? Que la matriz que se va a generar aquí es de 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Entonces va a ser algo así. Aquí va los elementos. Fíjese, 3 filas, 2 columnas. Entonces veamos, digamos que esta es la fila 0. Se va a generar un número aquí, luego va a pasar a la siguiente columna. Cuando ya se llene esta fila, hay un fin de línea y pasa a la siguiente fila. Pasa a la fila 1. Se va a generar un número aleatorio aquí, va a pasar a la siguiente columna. Una vez se llene esta segunda fila, hay un fin de línea para pasar a la siguiente fila. Se genera un número aleatorio acá y también se genera un número aleatorio acá. ¿Qué significa esto? Que en cada fila hay que ir manipulando las columnas, porque en esta primera fila aquí la columna vale 0 y aquí la columna vale 1. Es decir, hay diferentes valores para las columnas en una misma fila. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable que me va a controlar el número de columnas, esa variable o ese ciclo tiene que ir dentro del ciclo de las filas, ¿verdad? Por lo que estamos diciendo que por cada fila las columnas toman diferentes valores. Una vez llenándose esta fila, se pasa a la siguiente fila y pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese ciclo que me controle el número de columnas tiene que ir dentro del ciclo que me controla el número de filas. Ahora veamos. Digamos que yo a la variable que me controla el número de filas, digamos que yo le estoy llamando i. Y la voy a iniciar en 0. Por eso aquí yo digo fila 0, ¿verdad? Ahora, ¿hasta dónde va a llegar i? Recordemos que ahí se le da un incremento. I más más, ¿verdad? Se va incrementando de 1 en 1. En este ejemplo yo decidí que el número de filas sea 3 y el número de columnas sea 2. Ahora veamos. Si m es 3, fíjese los valores que toma i. 0, 1 y 2. Es decir, toma un valor menor que 3. Entonces, el ciclo se va a cumplir mientras i sea menor que m. En este caso, m vale 3. Y fíjese, i vale 0, i vale 1 y vale 2. Ahora, cuando i vale 2, se incrementa. Entonces, toma el valor de 3. Pero ya no se ejecuta el ciclo porque no se cumple esta condición, ¿verdad? Entonces yo digo m vale 3 es porque va a tener 3 filas. Ahora yo digo n vale 2 es porque va a tener 2 columnas. Aquí la columna vale 0 y la columna vale 1. ¿Y cuándo se va a repetir este ciclo de las columnas? Si yo digo que mi variable que me controla las columnas es j, entonces ese ciclo se va a repetir mientras j sea menor que n. ¿Por qué? N vale 2, pero j tiene un valor inicial de 0. Entonces j va a valer 0, j va a valer 1. Bueno, hasta ahí va a llegar porque es hasta que sea menor que n. Y n vale 2 y es por eso que va a tener 2 columnas, ¿verdad? Entonces va a tener 3 filas y 2 columnas. Lo mismo que he explicado para estas matrices, ya sea de 3×3 o de 3×2, es lo mismo que se va a aplicar en el programa para cualquier matriz, de cualquier tamaño. Entonces, volvamos al programa. Aquí ya le pedí al usuario que ingrese el número de filas, le pedí al usuario que ingrese el número de columnas y ya leí la variable m y la variable n, ¿verdad? Recordemos que antes de generar pues
los números aleatorios, nosotros debemos declarar esto, SRAM time null, ¿verdad? Eso se declara antes de generar los números aleatorios. Bueno, ya sabemos también que el número de filas y el número de columnas deben ser números mayores que 0. Si en algún momento el usuario ingresa un número negativo, pues debe volver a ejecutarlo, o usted le puede añadir aquí otra instrucción que diga vuelva a ingresar de nuevo, ¿verdad? Eso ya lo hemos hecho en programas anteriores. Pero bueno, vamos a trabajar con do while, ¿verdad? Do, y recordemos que aquí va el while. Este do while, aquí voy a trabajar con las filas. Todo lo que yo escriba aquí se va a cumplir mientras y, que es la variable que me va a controlar el número de filas, sea menor que m. Eso ya lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Entonces tengo que declarar esa variable y la voy a inicializar en 0. Ahora, ¿qué quiero que me haga el programa? Recordemos que por cada fila se va a ir moviendo las columnas. Entonces aquí yo debo escribir otro do que me va a controlar el número de columnas, while, y recordemos que el número de columnas se va a ir ejecutando mientras j, que es la variable que me controla el número de columnas, sea menor que n. Eso también ya lo explicamos por qué. Y tengo que declarar esa variable j aquí, la voy a inicializar en 0, ¿verdad? Bueno, voy a hacer esto más para allá para que no esté tan pegado. Ok. Para tener pues más claro que esta llave cierra aquí y este while es el while de mi primer do. Este do está dentro de este otro do. Estas llaves son de este do y este while es de este do que está dentro del otro, ¿verdad? Bueno, ahora aquí, cuando yo ya estoy trabajando dentro de las filas, que es aquí que empieza mi primer columna, es donde voy a generar el número aleatorio. Por ejemplo, yo voy a decir que ese número aleatorio se me va a guardar en esa variable a, la voy a declarar aquí, a. Y yo voy a, bueno, ya habíamos dicho que esos números aleatorios que quiero que sean entre menos 2 y 6. Recordemos que aquí va el mínimo, que es menos 2, más RAM, paréntesis, signo de porcentaje, y aquí va el máximo menos el mínimo más 1. El máximo es 6, menos el mínimo es menos 2, entonces queda 6 menos 2, queda 6 más 2, es 8, más 1 que es 9, ¿verdad? Punto y coma. Ahora yo quiero, muchachos, que ese número aleatorio que se me generó, pues se me muestre en la matriz. Entonces, ¿qué hago yo? Veamos, vamos a pasar aquí. Voy a seguir aquí en otra paginita. Digamos que ese número aleatorio que se me generó, que tiene que estar entre menos 2 y 6, digamos que se me generó el 1. Bueno, entonces yo quiero que el 1 se me escriba aquí. Luego quiero que se deje un espacio y aquí se me escribe el otro número aleatorio. Por ejemplo, que se me genere un 0. Luego quiero que me deje un espacio y aquí se me escribe el otro número que se me generó. Por ejemplo, un 3. ¿Verdad? Digamos, si el número de columnas es 3, aquí está columna 1, columna 2 y columna 3. Ahora pasa al siguiente renglón. Aquí se me genera otro número, por ejemplo 6. Me deja el espacio y me genera otro número, por ejemplo 5. Y aquí otro número, por ejemplo 4. Y así sucesivamente dependiendo del número de filas que yo tengo, ¿verdad? Entonces, como yo quiero que después de escribir después de generarme ese número aleatorio,
se me deje un espacio, nosotros escribimos esta instrucción, set W, y aquí yo escribo la cantidad de espacios que deseo. Voy a decir 3 espacios, y que después de esos espacios me escriba el número aleatorio, ¿verdad? Entonces ahí le voy a dar punto y coma. Ahora tengo que aumentar la variable contadora J, punto y coma, y aquí tengo esto lo que me está haciendo es rellenando las filas, es decir, moviéndose entre las columnas para cada fila. Ahora, cuando ya me rellene, por ejemplo, la primer fila, yo quiero que me pase a la siguiente línea. Es decir, aquí le tengo que dar un fin de línea, ¿verdad? Ya vamos a ver, ahorita tal vez están como así un poco confundidos, pero ya vamos a ver cómo funciona esto al momento de ejecutarse. Ahora, veamos. Aquí yo ya, por ejemplo, ya rellené la primera fila. Una vez rellenando la primera fila, quiero que me deje un fin de línea y me pase a la otra fila, ¿verdad? Entonces, es decir, la variable que me controla las filas, debo incrementarla para que me pase a la otra. Y aquí tenemos esto. Vamos a ver dónde está el return. Vamos a quitar todos estos espacios. Ahí está. Veamos, muchachos. Aquí yo dejé 3 espacios antes de que me escriba el número aleatorio. Ahora, para usar esta instrucción setW, yo tengo que declarar un archivo de encabezado que es el numeral include iomanib, así. Esto es el archivo de encabezado que me permite dejar espacio, ¿verdad? Ahora veamos. Vamos a compilar y ejecutar. No me tira errores, ¿verdad? Entonces dice, ingrese el número de filas. Voy a decidir que mi matriz tenga 3 filas. Ingrese el número de columnas. Voy a decidir también que tenga 3 columnas por el momento, que sea una matriz cuadrada. Ok, nos tira un error, -2. Usted puede ver que solo se me genera la primera fila, pero el siguiente número, en la segunda fila solo me genera un número y en la tercera fila también. Vamos a ver por qué.